Bienvenida, bienvenido. Seguimos adelante con nuestra exploración profunda de la cristología. En el análisis anterior, estuvimos viendo el bautismo de Jesús, las tentaciones y cómo arrancó su ministerio público. Hoy vamos a meternos de lleno con dos aspectos clave de ese ministerio, siempre siguiendo la fuente principal que usamos, la obra de Samuel Pérez Millos. Hablaremos de los milagros y de la predicación de Jesús. La transfiguración, por su importancia, la dejamos para otro momento. Tenemos aquí los extractos de este estudio tan detallado sobre Jesús, su persona, su obra. La idea es, desglosar lo que Pérez Millos nos dice sobre estas dos caras del ministerio de Jesús. Así que, empecemos. El ministerio de Jesús, combinaba actos muy poderosos con enseñanzas realmente impactantes. Arranquemos con los hechos, los milagros. ¿Qué nos dice la fuente sobre para qué los hacía? No eran solo trucos espectaculares, ¿verdad? No, para nada. La perspectiva de Pérez Millos es muy clara en eso. Los milagros no eran un fin en sí mismos, ni tampoco un show. Los llama obras de Dios, y tenían propósitos muy claros. Ajá, ¿cómo cuáles? Pues, primero, manifestar la gloria y la naturaleza divina de Jesús. Segundo, mostrar su compasión, ante el dolor humano. Y, muy importante, servían para autenticar su mensaje y su persona. Eran como sus credenciales divinas, digamos. Entiendo, credenciales divinas. Sí, y el autor también se detiene a discutir un poco la base histórica, el testimonio de varias fuentes que respaldan estos hechos tan extraordinarios. Claro, porque eran hechos públicos presenciados. Bien, eran señales con un significado profundo. Profundicemos ahí, porque esto es central. La fuente los clasifica, ¿no? Podríamos empezar por los que muestran su poder sobre la naturaleza. El ejemplo de calmar la tormenta. En Marcos 4 es muy gráfico. Sí, ese es un relato fuertísimo. Y Pérez Millos, al analizarlo, a veces aporta detalles de contexto muy interesantes. Por ejemplo, recuerda cómo es el mar de Galilea, una zona donde las tormentas se pueden desatar de golpe, con una furia tremenda. Ah, claro, eso le da más fuerza al milagro. Exacto, porque resalta lo inesperado, lo poderoso del momento. En medio de ese caos, con los discípulos aterrados, Jesús simplemente se levanta y le habla al viento y al mar. Los reprende. Les da órdenes. Con una autoridad total. Es una demostración de dominio sobre la creación que, según la fuente, apunta directamente a su divinidad. Impresionante. Una autoridad que deja pasmados a sus propios discípulos. Pasemos a otra categoría. Las sanaciones. La fuente le dedica espacio al caso del ciego de nacimiento, en Juan 9. ¿Qué es lo que destaca Pérez Millos ahí? Ese es un caso muy significativo, por varias cosas. Primero, la condición. Ciego de nacimiento. Eso se consideraba incurable, y a menudo se pensaba que era por un pecado. Sí, la pregunta que le hacen, ¿no? ¿Quién pecó, él o sus padres? Justo, y Jesús rompe esa lógica. Dice que no es por eso, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cambia el enfoque totalmente. Totalmente. Luego está el método, que es particular. Barro con saliva, lavarse en Siloé. Pero lo más importante que subraya Pérez Millos es la transformación completa del hombre. No solo ve físicamente, sino que enfrenta a los líderes religiosos, da un testimonio valiente sobre Jesús y termina adorándolo como Señor, aun cuando lo expulsan. ¡Wow! Creo, Señor, y le adoró. Es una fe que nace del milagro. Exacto. Es una sanación física y espiritual. Su fe es tan notable como la vista recuperada. ¡Qué historia! Iluminación en todos los sentidos, frente a la ceguera de otros, y muestra cómo el poder genera división. La fuente también habla de exorcismos. El del endemoniado gadareno en Marcos 5 es, muy intenso. Sí, ese es tremendo. De los más gráficos. Pérez Millos describe la condición terrible del hombre, viviendo entre tumbas, incontrolable, haciéndose daño. Pero lo fascinante es la reacción de los demonios ante Jesús. Lo reconocen al instante. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Exacto. Y le tienen miedo. Le suplican que no los atormente. El diálogo es increíble. Revelan su nombre, Legión, porque eran muchos, y piden permiso para ir a unos cerdos. Y el resultado es la destrucción de los cerdos y la reacción de la gente. Sí, y eso también lo analiza la fuente. La gente del lugar siente miedo.
y le piden a Jesús que se vaya. Es extraño, ¿no? Libera a alguien y le piden que se vaya. Explora la fuente, ¿por qué ese rechazo? Sí, el análisis sugiere que el poder de Jesús será, bueno, disruptivo, muy fuerte. La liberación fue tan contundente, una autoridad tan clara sobre el mal, que generó temor en la comunidad, más que gratitud. ¿Miedo a lo desconocido, quizás? Puede ser. O miedo a las consecuencias, como la pérdida económica de los cerdos. O simplemente incomodidad ante algo sobrenatural tan potente que no podían controlar. Prefirieron lo conocido, aunque fuera malo, a la presencia transformadora pero impredecible de Jesús. Es una reacción muy humana, sí, aunque triste. Nos recuerda que el poder divino puede ser desconcertante. Sin duda. Y finalmente, entre los milagros, la fuente menciona la resurrección, específicamente la de Lázaro en Juan 11, aunque ahí ya se conecta mucho con la pasión, ¿no? Exacto. Pérez Millo señala que este milagro es un punto de quiebre. Ya no es poder sobre la naturaleza o la enfermedad o los demonios. Aquí Jesús muestra autoridad sobre la muerte misma. Después de 4 días. Claro, cuando ya había descomposición, es la prueba máxima de su declaración. Yo soy la resurrección y la vida. Pero la fuente destaca que esto, lejos de convencer a todos, fue lo que aceleró la decisión de los líderes religiosos de matarlo. Lo vieron como una amenaza definitiva a su poder. Una amenaza intolerable, sí. Entonces, si juntamos todo esto sobre los milagros, ¿qué visión nos da el análisis de Pérez Millos? Eran mucho más que hechos aislados. Muchísimo más. La fuente argumenta que estaban totalmente conectados a quién era Jesús y a lo que decía. Eran la validación de sus afirmaciones de ser el Hijo de Dios. Un estatus que hasta los demonios reconocían. Increíble, ¿no? Y eran la prueba visible de que el reino de Dios que él anunciaba estaba llegando. Un reino donde la enfermedad, el caos, los demonios, la muerte, todo es sometido. Mostraban el poder, sí, pero también la compasión y la autoridad de ese Dios que él revelaba. Eran el reino en acción, podríamos decir. Esa conexión es clave. Y nos lleva naturalmente al otro pilar, la predicación y la enseñanza. Pérez Millos lo llama el Maestro Supremo. Hasta Nicodemo lo reconoció como alguien especial. ¿Cuál era el centro de su mensaje, según este análisis? El eje, el corazón de todo, como lo extrae Pérez Millos de los Evangelios, era el anuncio del reino de Dios, o reino de los cielos. Jesús proclamaba que estaba cerca, que estaba irrumpiendo en la historia. Explicaba cómo era, muy diferente a los reinos de este mundo, y hacía un llamado urgente. ¿A qué? Al arrepentimiento. Un cambio profundo de mente, de corazón. Y a la fe. Fe en Él. Esos eran los requisitos para entrar al reino. Ese era el Evangelio, las buenas nuevas. El texto habla de distintos matices. Evangelio del reino, de la gracia. ¿Cómo entiende la fuente esas diferencias? Bueno, Pérez Millos explora esas formas de llamarlo, pero el fondo es el mismo. Un llamado divino a dejar de confiar en uno mismo, en cumplir leyes por fuera. El legalismo vacío que él criticaba. Justo. Y a poner toda la fe, toda la dependencia, en Cristo para poder reconciliarse con Dios y entrar a su reino. Y un punto importante que resalta la fuente. Este reino no es solo algo futuro, es una realidad ya presente para los que creen. El reino de Dios está entre vosotros, dijo Jesús. Ajá. Como dice Pablo, ser trasladados al reino de su Hijo. Exacto. Esa tensión del ya, pero todavía no del reino. Interesante. ¿Y cómo enseñaba? ¿Solo daba sermones? ¿Qué va? La fuente destaca su versatilidad como maestro. Era increíble. Habla de una enseñanza ocasional. O sea, Jesús aprovechaba cualquier momento, una conversación, una pregunta, algo que pasaba, para sacar una lección espiritual. Era un maestro del aquí y ahora. Muy práctico. Muy práctico. También subraya su enseñanza paciente. No forzaba las cosas, daba tiempo para pensar, hacía preguntas que invitaban a la reflexión, como esa pregunta clave a los discípulos. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? No la hizo al principio, sino ya avanzado el ministerio. Les dio tiempo para procesar. Claro. Y por supuesto, su enseñanza concreta. Usaba un lenguaje vivo, fácil de entender, lleno de imágenes de la vida cotidiana. Y ahí entran Las parábolas, claro. El sembrador, la cizaña, el tesoro escondido. Son inolvidables. ¿Por qué usaba tanto las parábolas?
¿Qué dice Pérez Millo sobre eso? Ah, las parábolas. Es fascinante. Y Pérez Millos lo analiza bien, sobre todo en Mateo 13. Dice que tenían como una doble función, casi una paradoja. Por un lado, eran ventanas. Revelaban los misterios del reino a los que tenían el corazón abierto, los que tenían oídos para oír. Ajá. Pero al mismo tiempo, funcionaban como velos. Ocultaban la verdad a los que tenían el corazón duro, los que no querían entender. Cumpliendo así una profecía de Isaías, de hecho. Ver sin percibir, oír sin comprender. Exactamente eso. Usaban imágenes familiares, semillas, redes, perlas, para hablar de verdades espirituales muy profundas, pero necesitabas tener la disposición correcta para captar el mensaje. Revelar y ocultar al mismo tiempo. ¡Qué pedagogía tan particular! Mencionas el contenido, el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7. La fuente lo cita como una enseñanza clave. ¿Qué aspectos resalta de allí? Sí, el Sermón del Monte es fundamental en el análisis de Pérez Millos. Lo presenta casi como la constitución del reino. Jesús no anula la ley de Moisés, no. La lleva a su sentido más hondo, la interioriza. Va más allá del acto externo. Mucho más allá. Dice que la ira es como matar en el corazón, que mirar con deseo ya es adulterio. El énfasis está en la motivación interna, en la pureza de corazón. Enseña cómo orar, cómo confiar en Dios, advierte sobre juzgar a otros. Y algo revolucionario, llama a amar incluso a los enemigos, para reflejar cómo es el Padre Celestial. Una ética radical, sin duda. Radicalmente exigente. Y confronta muy duro la hipocresía religiosa, la apariencia. Una ética que apunta directo al corazón. Y supongo que un tema que cruzaba toda su enseñanza era, bueno, quién era él mismo, ¿no? Su identidad, su misión. Totalmente central. Pérez Millo subraya cómo Jesús constantemente apuntaba a su relación única con el Padre. Yo y el Padre uno somos. Esa es una. O, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Son declaraciones fortísimas. Reclamó poder divino, como perdonar pecados. Imagínate el escándalo. Claro, eso solo Dios podía hacerlo, según ellos. Exacto. Dejó claro su propósito, revelar a Dios plenamente y buscar y salvar a los perdidos. Básicamente, pedía para sí mismo la misma fe y obediencia que se le debe a Dios. Y esto nos lleva a conectar todo. Hemos visto las obras, los milagros. Y las palabras, la enseñanza. ¿Cómo concluye Pérez Millo sobre la relación entre las dos? ¿Eran cosas separadas? No, para nada. La fuente insiste en que eran inseparables, las dos caras de la misma moneda, de un solo ministerio coherente. Los milagros eran la autenticación de su mensaje y de quién era él, la prueba visible de que sus palabras eran verdad. Como dijo Nicodemo, ¿no? Nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Las obras respaldaban las palabras. Exacto. Y eran la demostración práctica de ese reino que anunciaba. Un reino de sanidad, de liberación, de vida nueva. Los milagros hacían visible el poder y la compasión del Dios que Jesús revelaba con sus palabras. Y esa autoridad tan tremenda que se veía en sus hechos y se oía en sus palabras, bueno, tenía que generar reacciones muy fuertes, ¿no? Precisamente. Si conectamos con el análisis más amplio de Pérez Millos, vemos que esa coherencia y las afirmaciones tan radicales que hacía, ser hijo de Dios, perdonar pecados, ser señor del sábado, polarizaron todo. Unos creían, otros lo rechazaban. Exacto. Y su denuncia de la hipocresía religiosa tampoco le ayudó a ser amigos entre los líderes. Así que, las mismas obras y palabras que en unos despertaban una fe profunda, un seguimiento total, En otros provocaban incredulidad, rechazo. rechazo visceral. Y al final, la conspiración para matarlo. Era imposible quedarse indiferente ante Jesús. Ok, hagamos entonces una pequeña recapitulación de lo que vimos hoy, siguiendo a Pérez Millos. Vimos a Jesús haciendo milagros increíbles, dominando la naturaleza, sanando lo incurable, liberando a gente de demonios, incluso devolviendo la vida. Un poder asombroso. Y a la vez, lo vimos como el maestro incomparable, enseñando sobre el reino de Dios que llegaba, sobre la necesidad de arrepentirse y creer, usando métodos como las parábolas y sobre todo, revelando poco a poco quién era Él. El Hijo de Dios, el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. Exacto. El análisis de Pérez Millos nos ayuda a ver que no son dos cosas separadas. Es un ministerio unificado, coherente.
Las obras poderosas validaban sus palabras, mostraban que el reino era real. Y sus palabras le daban sentido a las obras, explicaban quién era Él y para qué había venido. Todo apuntaba a Él como la revelación única de Dios hecho hombre. Pensando en quién nos escucha, ¿qué relevancia tiene todo esto hoy, basándonos en este análisis? ¿Qué nos deja? Bueno, resalta la importancia de mirar a Jesús en su totalidad. Palabras y hechos se iluminan mutuamente. Los milagros no son solo historias antiguas y maravillosas. Siguen siendo como invitaciones a la fe. Testimonios del poder transformador del reino que Él empezó. Nos desafía a pensar si aceptamos la autoridad de lo que enseñó y la realidad de ese reino que Él trae. Un reino que busca transformar todo, lo espiritual y al final hasta lo físico. Y para dejar una idea final, algo en qué pensar, basándonos en lo recorrido, si las palabras y obras de Jesús generaron reacciones tan opuestas, o la adoraban o lo querían crucificar, básicamente, ¿cómo nos interpela eso hoy? ¿De qué manera su mensaje y sus hechos desafían quizás nuestras propias comodidades, nuestras ideas ya hechas o nuestra indiferencia sobre quién es Él realmente y qué significa seguirlo? Con esa pregunta, pues cerramos este análisis sobre los milagros y la predicación de Jesús. Gracias por la escucha. En nuestro próximo encuentro, sí nos meteremos de lleno en el evento de la Transfiguración. Hasta entonces.